Dios te bendiga. Estamos con un video nuevo para la página En Batalla. Si no nos seguís, seguinos. En esta oportunidad me gustaría estar compartiendo con vos el capítulo 2 de Santiago, el versículo 18 más precisamente, donde espero que por medio de esta reflexión podamos nosotros enfocarnos como iglesia, entender cuál es el núcleo y la esencia de la iglesia, que en estos momentos claves que la tierra está viviendo es necesario que salgan a luz. En el capítulo 2, en el versículo 18 de Santiago, habla de la fe. La fe sin obras es muerta, ese es el título, y dice el versículo: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Acá hace mención a tres clases distintas de personas, donde la primera solamente tiene fe, donde una segunda solamente tiene obras y una tercera que dice: te mostraré mi fe por mis obras, te mostraré mi fe por mi accionar, no por lo que yo hablo, sino por lo que yo hago. Entonces, para poder entender el primero, el que solamente tiene fe, es necesario entender el tercero, el que tiene fe y obras. Por eso me gustaría, para simplificar el mensaje, empezar por el segundo, que es el que dice: yo tengo obras. Hay muchas personas en este mundo que piensan, creen y sostienen que por las obras que ellos hacen son bien vistos bajo los ojos del Señor y que con eso alcanza para poder llegar a la salvación. Pero no es así. Nosotros entendemos que no es así. Por eso un versículo en la Biblia dice que aquellos que crean con su corazón y confiesen con su boca que el Señor Jesús es el Señor y el Salvador, ellos serán salvos. Eso está hablando de fe. Entonces estas personas que simplemente por sus acciones porque están pendientes al prójimo y hacen cosas para los necesitados, simplemente con eso basta, no. Es necesario unificar la fe con la obra. Por eso la tercera clase de persona que vemos en este versículo es esa la que nosotros como cristianos tenemos que aspirar a llegar a ser. Es esa la que el Señor espera que su iglesia sea. Entonces, recordate, la segunda clase de persona que nos muestra este versículo es la de las obras. La de las obras entendemos que no es el centro donde nosotros tenemos que estar enfocados. No se trata solamente de las obras, yo la tengo que acompañar con fe. Muchos dicen: no, yo soy bueno porque hago todo esto y con eso alcanza. No, querido, no querida, no alcanza solamente con eso. Es necesario que tengas en cuenta la sangre de la cruz del Calvario para que tú llegues a salvación. No dejes de hacer lo que estás haciendo, pero es necesario que creas en la obra que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Después la primera clase de persona dice: yo tengo fe. Simplemente, yo tengo fe. Y la tercera dice: te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cuáles son las que dicen yo tengo fe? Las que un poquito más arriba en estos versículos, más precisamente en el versículo 15 también de Segunda de Santiago, dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: ir en paz, calentaos y saciaos, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve? Así también, si la fe no tiene obras, no sirve de nada. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son estas personas de fe? Las personas de fe son justamente las que piensan y creen que solamente con soltar una palabra ya con eso alcanza y sobra. No, mi hermano. Está bien soltar la palabra, pero si a esa palabra no la acompañas con un accionar, no sirve de nada. Por eso dice: si ves que tu hermano está pasando necesidad y le dice: ir en paz, calentados y saciados, el Señor te va a dar todo, pero no haces nada para saciarlo, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió esa palabra que soltaste? Si no la acompañas con una acción, ¿de qué sirvió? No sirvió de nada. Y hoy la iglesia está así. Y hablo de la iglesia en general, porque gracias a la misericordia de Dios, gracias a que estamos viviendo estos tiempos de gracias, por lo menos en mi nación, en Argentina, tenemos el privilegio de estar rodeados de iglesias.
tenemos iglesias en todo lugar. Desde norte a sur, a este a oeste, en todo lugar tenemos iglesias. Pero hoy la tierra, hoy la nación que está pasando tiempos de necesidad. Tiempos de necesidad. Hay personas que están pasando necesidad. La iglesia no está brillando con todo su esplendor en el hecho de dar. Hoy la iglesia se está conformando en decirte: tengo una palabra para soltarte para tu vida. No sea solo palabras, sean también acciones. El Señor Jesús en un momento reprende al pueblo judío diciendo: si ustedes no creen en lo que yo les estoy manifestando del reino de Dios, de los cielos, crean en lo que yo estoy haciendo. El mismo Señor lo acompañó por acciones. Por eso el mismo Señor, cuando Él recibía ofrendas, decía: vayan y désenlo a los necesitados, a los pobres. Fue eso lo que no le agradó a Judas. Judas, él quería el dinero, Judas, él quería lo material, Judas, él pensaba para sí mismo, y fue eso el eslabón que lo llevó al final de los tiempos del Señor a entregarlo a los romanos. Fue Judas. El mismo Señor no fue solamente oraciones en Getsemaní, no se basó su ministerio en orar en Getsemaní. Su ministerio también se basó en la ayuda al prójimo, en ir tras del necesitado, en ir atrás de aquel que estaba pasando tormentos a causa del mal. Él se encargó de su ministerio moverse tras eso. Y hoy la iglesia no lo hace. Hoy la iglesia ve la necesidad y dice: estaré orando por tu necesidad. Iglesia, es bueno tener oraciones hacia el Señor por aquellos necesitados, pero presta atención en lo que haces. Oraciones. Ora significa hablar. Hablo con Dios. Oración. Y sion viene del verbo de accionar. Entonces tú tienes que hablar con Dios, tú tienes que orar con Dios, pero también tienes que accionar. Por eso, en el segundo capítulo de Santiago, en el versículo 18, termina de esta manera: muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras, por las cosas que yo hago. Así es como manifiesta Santiago su fe. Así es como la iglesia tiene que manifestar su fe. No por lo que tú estás diciendo, que es importante lo que dices, pero no es lo principal. Lo principal son también tus acciones. Acompañamiento de las acciones. Hoy la iglesia perdió el enfoque. Hoy el enfoque pasó más que nada, pasa el enfoque por nombramientos. Muchos están haciendo o encarando trabajos para el Señor con el fin de recibir un nombramiento, y no hay nada más triste que eso. Tú te tienes que mover, no para que un pastor te vea, no para que un líder te vea y que así seas nombrado. Tú te tienes que mover con el impulso que te da ver la necesidad del prójimo. Con eso alcanza y sobra. Hoy muchos luchan, pelean y hasta se enojan porque no son nombrados ni como obreros, ni como diáconos, ni como evangelistas, ni como nada. Bienaventurados, bien bendecidos aquellos que sin tener el llamamiento de pastor son los que van atrás de aquellos que dejaron el camino. Bendecidos ellos, que no necesitaron el llamamiento, el nombramiento del hombre, no lo necesitaron para ir y hacer la obra. Vieron la necesidad y actuaron. Bienaventurados aquellos que se encargan de evangelizar, no siendo evangelistas, no recibiendo el llamado de evangelista. Bienaventurados ellos. Bienaventurados aquellos que están metidos en la obra del Señor a tiempo completo, muchos, o entregando el máximo, sin tener el nombramiento de obreros ni de diáconos. Bienaventurados ellos, porque vieron la necesidad y actuaron. Ellos van a ser bendecidos por el Señor. Hoy la iglesia está muy enfocado a
al nombramiento. Hoy la iglesia es triste, ¿no? Pero hoy la iglesia ve con buenos ojos y lo ve como que están allá arriba dialogando, no sé, con los querubines, a aquellos que dicen ser profetas, dicen ser apóstoles, pastores, pero sus obras no los acompañan. Escuche algo, iglesia, usted que quizás está un poco amotinado con el tema de los nombramientos. El nombramiento máximo nosotros lo podemos encontrar en el libro de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 12, dice de la siguiente manera: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, en el Señor Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Escuchó? Hijos de Dios. Ese es el nombramiento máximo que tú puedes tener aquí en la tierra. Hijos de Dios. Porque tú vas a ser pastor aquí en la tierra a lo mejor. Tú puedes ser evangelista a lo mejor. Tú puedes tener el nombramiento que tú quieras. Pero el único nombramiento que no va a cambiar, el único título sobre tu vida que nunca va a cambiar ni aquí ni en la eternidad, es el de ser llamados hijos. Tú eres hijo de Dios aquí en la tierra, pero también lo serás hijo de Dios allí en los cielos junto al Padre. ¿Escuchaste? Porque tú puedes ser pastor aquí en la tierra, pero no lo vas a hacer allí en el cielo. El único título, el único nombramiento es ser llamado hijos. Entonces, si tú estás luchando por un nombramiento, déjalo de lado. El más glorioso, el más grandioso, el más único ya lo has recibido. Y es el ser llamado hijos. Y si nosotros somos llamados hijos, nos convierte a nosotros en hermanos. Por eso nosotros nos decimos hermanos en la fe. Hermanos en la fe. Entonces respetémonos todos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Porque cuando lleguemos al cielo, allí no habrá profetas ni pastores. Allí seremos hermanos e hijos de Dios. Y eso es lo más glorioso que hay. Y volviendo al tema, hoy la iglesia, o muchos de la iglesia, están más enfocados en eso. Hoy muchos de la iglesia están más enfocados en que ¿qué le pasa al pastor que no me ve que yo ya estoy para predicar? ¿Qué le pasa al pastor que no me ve que yo ya estoy para salir y subir al púlpito y hacer estragos? Mi hermano, hay necesidad en la calle. Y nosotros recibimos ese mandato de Dios. Nosotros que somos hermanos por la fe, que somos hijos de Dios. Santiago nos dice que mostremos nuestra fe por nuestras obras. No te enfoques tanto en eso, porque no es lo más importante. Lo más importante es caminar tras el necesitado y saciar esa necesidad. ¿Qué es lo que está necesitando? Y no te pongas límites. No te los pongas. Porque tú quieres ver a un Dios maravilloso, un Dios glorioso, un Dios de maravilla. Empieza a moverte. Y esos límites humanos van a empezar a desaparecer. Pero no lo harán si tú no te mueves y si tú te quedas ahí quietito y tranquilo. Claro, porque el pastor no me tiene en cuenta, yo no hago nada. No, mi hermano. No, mi hermano. Porque el líder no me tiene en cuenta, me quedo yo sin hacer nada. No, mi hermano. No, mi hermano. Que eso no sea razón ni motivo para frenarte. Porque de tu puerta para afuera hay personas que están pasando necesidades. Y ahí es donde tú tienes que entrar. Porque en eso se caracteriza, en eso es el gen, el ADN del cristiano, que ve la necesidad y no se queda de brazos cruzados, que necesitados que están. No, mi hermano, no se queda así, sino sale en búsqueda de los necesitados, a ver en qué puede ser útil. Porque así es que manifiesta su fe. Porque la Biblia dice, y lo pone como ejemplo a Abraham, diciendo de la siguiente manera. Un poquito más adelante, también en Santiago, en el versículo 23, dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
Abraham, por las obras Abraham fue justificado, o sea que las obras perfeccionaron la fe. Por eso mismo, mi hermano, te quiero incentivar a esto. No seas de, como dice Santiago, la primer clase de persona que dice yo tengo fe. No basta solo tener fe, tienes que tener obras. Obras. No seas tampoco de la segunda que dice yo tengo obras, pero dejaste al Señor de lado. Dejaste la fe en el Señor Jesucristo de lado. No lo seas. Sí sé de estas terceras que dice muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré las mías por mis obras. ¿Y cuáles son esas obras? Ayudar al necesitado. Ir detrás del necesitado. Levantar al caído. Esas son las obras. Y si quieres un ejemplo bíblico en quién puedes ver esas obras, qué mejor ejemplo que la del gran maestro. Qué mejor ejemplo que la del Señor Jesús, saciando al hambriento, levantando al caído, sanando al enfermo, observando quienes estaban pasando necesidad y ir tras de ellos. Qué mejor ejemplo que el que dejó nuestro Señor Jesús. Te dejo este versículo para que lo medites y que reflexiones contigo mismo y que te preguntes cuál de estos varones eres. ¿El que tiene fe? ¿El que tiene solamente obras? ¿O el que está mostrando su fe por sus obras? Por eso Santiago dijo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Dios te bendiga, espero que te haya sido de bendición este mensaje y nos vemos pronto con una reflexión, con una meditación nueva. Bendiciones.